235. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan esta noche. El Señor les bendiga. ¿Cómo nos encontramos en el día de hoy? ¿Cómo nos fue hoy? Y ahora estamos mucho mejor, ¿verdad? Porque estamos en la casa de nuestro Dios. Les invito a buscar en sus Biblias Juan 8, 10 y 11. Capítulo 8, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condeno. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor bendiga su santa palabra. Ahora invitamos al momento de oración. En esta noche va a ser diferente. Vamos a invitar a nuestra hermana Carmen para que nos dirija en oración. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen. En esta hora, oh Padre Celestial, venimos ante ti, pecadores indignos, reconociendo que usted es nuestro Padre. Y como se compadece el Padre de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Oh Padre eterno, en esta hora pedimos el perdón de nuestros pecados y que la unción del poder de su Santo Espíritu esté en medio nuestro, que podamos ser llenos de su presencia, Señor, y transformados para que los demás puedan ver a Jesús reflejado en nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora hay muchos hermanos que han venido, amigos. No sabemos cuál es su situación, Señor. Su corazón puede estar triste, de pronto no hay enfermedades, hay desempleo, Señor. Hay dificultad con los hijos, oh Dios. Pero queremos en esta hora poner todas estas peticiones al trono de la gracia, Señor. Porque usted dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Queremos que se abran las ventanas de los cielos, Señor, y puedan responder nuestras peticiones de acuerdo a su santa y buena voluntad. Pedimos una bendición también para Leiby, que va a trazar de su palabra, que usted la utilice y que sea el poder de su Santo Espíritu el que dirige al servicio en esta noche. Gracias porque está a nuestro lado y porque sus ángeles guardan nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Les voy a entregar un detallito a los primeros hermanos que llegaron. Me dijeron que fue el hermano Visita, que llegó primero, que fue Gualberto. Por favor, que pase adelante. Y Darian. Bueno, ahora busquemos en nuestra Biblia un versículo que se encuentra en Salmos 133. 1.
y dice: cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Hermano, con este versículo en mente, le doy una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Leiby, ella nos acompaña de la Iglesia Rosa de Sarón. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Esta fue mi iglesia madre, ¿cierto? Yo nací aquí, crecí aquí, estuve en los clubes y bueno, y tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y vamos a hablar acerca del perdón. Pero antes de continuar, vamos a orar. Entonces vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Querido Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu cuidado en cada momento, Señor. Gracias porque nos permitiste venir a este lugar, adorar tu santo nombre y aprender un poco de tu palabra. En este momento, Señor, quiero colocarme en tus manos para que seas tú hablando a través de mí. Permite que el mensaje de hoy pueda quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos colocarlo en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces les decía que vamos a hablar sobre el perdón. Y el perdón es un principio bíblico. Dios es un Dios que perdona. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y le preguntaron cuántas veces debemos perdonar, Él dijo 70 veces 7. Eso quiere decir que Dios también a nosotros nos perdona. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa el perdón para ustedes? ¿Quién me quiere decir? Olvidar. ¿Quién más dice otra cosa? ¿Qué significa el perdón? Bueno, el perdón es una herramienta que nos ayuda a tener paz interior y también nos ayuda a mantener relaciones saludables con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Voy a leerles una definición que encontré y dice: el perdón es un acto voluntario y consciente mediante el cual una persona decide liberar sentimientos de enojo, resentimiento o deseo de venganza hacia alguien que le ha causado daño, ya sea de manera intencional o no. No significa olvidar el daño ni justificarlo, sino sanar y liberarse del peso emocional que conlleva la falta del perdón. Y yo creo que todos en algún momento hemos sido lastimados o heridos por alguien. Y entonces es allí cuando nosotros decidimos si perdonar o no a la persona que nos causó ese dolor. Y también encontré que hay unas características del perdón. La primera que encontré es que el perdón es un proceso que no siempre ocurre de inmediato y que en ocasiones toma tiempo para que una persona pueda perdonar a alguien que le ha hecho daño. También el perdón no implica olvidar, sino que se puede recordar sin que genere dolor o rencor. Pero Dios sí olvida cuando nos perdona, porque la Biblia dice que cuando nos perdona, echa nuestros pecados al fondo del mar. También el perdón, otra de las características es que no es condonar el daño. Perdonar no significa que nosotros aceptemos lo que pasó y que ya está bien, sino que ya no nos causa dolor. Y por último, es un regalo para quien perdona. Porque más que beneficiar al ofensor, cuando nosotros perdonamos, los que nos beneficiamos somos nosotros.
Una vez leí una frase que nunca se me va a olvidar que dice, no perdonar es como tomarse un veneno esperando que le haga daño al otro. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, lo que hacemos es llenarnos de rencor, llenarnos de ira, y todos esos sentimientos se van a ver reflejados en nosotros. Ahora, también encontré que hay 3 tipos de perdón. El primero es el perdón hacia nosotros mismos. Hay veces que cometemos errores y ni siquiera nos somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces ese es el primer tipo de perdón. El segundo es el perdón hacia los demás, cuando una persona nos lastima o nos hace daño. Y por último, entonces está el perdón divino, que es ese perdón que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, pero nosotros debemos arrepentirnos para que Dios nos perdone. Ahora también, el perdón nos da muchos beneficios a nosotros, y hay beneficios en todas las áreas. Algunos de los beneficios psicológicos es que el perdón reduce el estrés y la ansiedad, porque el resentimiento genera una tensión emocional y el perdón es el que ayuda a liberar esa carga. El perdón, también hay estudios que demuestran que disminuye los síntomas depresivos. También aumenta la paz interior y mejora la autoestima. Por otro lado, están los beneficios físicos. El perdón disminuye la presión arterial. Menos enojo significa que hay menos tensión en nuestro cuerpo y también en el corazón. Por otro lado, fortalece el sistema inmunológico. Hay muchas enfermedades que tienen su origen en el rencor. Y el rencor nosotros lo sentimos cuando no perdonamos a la persona que nos hace daño. Hay algunas enfermedades como el cáncer, la artritis, que se producen cuando nosotros no perdonamos a las personas que nos ofenden. Por otro lado, también disminuye los dolores físicos. Estudios han demostrado que reduce la migraña, los dolores crónicos o los dolores musculares también. Y también favorece el sueño. Cuando nosotros perdonamos no vamos a sufrir de insomnio, sino que vamos a tener una mejor calidad de sueño. En las relaciones personales también nos va a ir mucho mejor. En las relaciones familiares y amistosas. Ustedes se imaginan una casa donde no se perdone, donde el papá tenga rencor con el hijo con el hermano. Eso va a ser un caos. Entonces es necesario que en los hogares haya perdón. También mejora la comunicación y evita los ciclos de venganza, porque cuando no perdonamos lo que estamos pensando es cómo hacer para que el otro sufra porque me hizo sufrir. Pero cuando perdonamos, entonces vamos a romper ese ciclo. Y por último, y lo más importante, son los beneficios espirituales. El perdón brinda una mayor conexión con Dios. Cuando nosotros perdonamos a nuestro semejante, también vamos a acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Aumenta la gratitud y la compasión y nos hace más humildes. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra nos ordenó que debíamos perdonar. Vamos a buscar Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos que Dios es un Dios de perdón. De hecho, desde el inicio, Dios demostró su perdón hacia la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los perdonó. También perdonó a Sansón. Dios le dio una orden, pero él no obedeció, pero luego Dios lo perdonó. Y también tenemos la historia de Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive, predica y voy a destruir a Nínive. Pero resulta que Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Y qué hizo Jonás? Se puso rabioso, y a veces nosotros actuamos de la misma manera en como Jonás. Dios ofrece su perdón a una persona y uno lo que hace es criticar. Cuenta una historia que había un emperador chino y a este emperador le informaron que una de sus provincias se había rebelado contra él.
Así que él llamó a sus soldados y les dijo, bueno, está bien, entonces prepárense porque vamos a destruir a mis enemigos. Así que todos se alistaron y fueron listos para destruir a todas las personas que estaban en contra del emperador. Cuando llegaron a ese lugar, se dieron cuenta que el emperador tuvo gestos amables con las personas que estaban allí. Terminó haciendo una amistad con ellos. Así que vino el primer ministro y le dijo, pero ¿cómo es posible si nosotros vinimos fue a destruirlos? Entonces él les dijo, yo vine a destruir a mis enemigos, pero ellos ahora no son mis enemigos, sino que son mis amigos. El perdón no solamente nos libera de nuestros enemigos, como en la historia del emperador, sino que nos libera del mayor enemigo del hombre, que es el rencor. Y hoy vamos a estudiar la historia de una mujer que recibió el perdón de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, donde estuvo nuestra lectura bíblica, vamos a buscar Juan 8 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y la colocaron en medio. Entonces aquí nos dice que Jesús estaba predicando a una multitud. A Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, le gustaba enseñar a las personas acerca de las maravillas, contarles parábolas, contarles historias. Y Jesús amaba a todas las personas y él cuando las veía podía notar su historia, sus tristezas, sus alegrías y también sus desgracias. Y él apreciaba mucho que las personas lo buscaran para que él les predicara. Él le gustaba que las personas estuviesen sedientas de su amor y que quisieran saber por qué él había venido al mundo, que les explicara cuál era el plan de salvación. Pero en esa multitud también estaban los escribas y los fariseos. Y los escribas y los fariseos eran un grupo que era considerado como personas sabias, ya que eran los que estudiaban la ley. Ellos estaban en constante comunión con Dios, así que las personas le tenían cierto grado de respeto. Pero eran unas personas de religiosos que tristemente se habían desviado de su verdadero propósito, de la palabra de Dios, y lo que hacían es que colocaban los mandamientos como cargas sobre el pueblo y les decían que si no cumplían los mandamientos, entonces ellos no podían asistir al cielo. Y había un grupo de fariseos que encontraron a una mujer. Vamos a leer del versículo 4 al 5, el 4 y el 5. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ahora, si bien es cierto, la mujer había sido sorprendida en pecado, pero la forma en cómo la trajeron fue una forma inhumana y humillante. Y quedó descubierta el honor, la dignidad, la privacidad de la mujer, porque estos escribas y fariseos la trajeron arrastrada ante Jesús. Y lo que ellos querían hacer era tentar a Jesús. Ellos querían probar a Jesús para ver si él estaba adherido a la ley de Moisés o si por el contrario la iba a incumplir. Y hay veces que nosotros en esta vida cometemos pecados y que esos pecados son ocultos, pero llega un momento en el que si los seguimos cometiendo y cometiendo, ese pecado va a salir a la luz. Y Satanás se aprovecha de esos pecados para que nosotros seamos avergonzados, humillados y llevarnos a una situación de desesperación. E incluso hay personas que ante esa situación de desesperación se quitan la vida porque no son capaces de soportar el cargo de conciencia.
Y recordemos que la obra de Satanás es ser un ladrón que ha venido a hurtar, matar y destruir. Y Satanás lo que desea es que nosotros sintamos que no hay más salida en esta tierra y que Dios jamás nos recibirá por esos pecados que hayamos cometido. Y hay veces que confundimos la voz del Espíritu Santo con la voz del enemigo, porque la voz del Espíritu Santo lo que quiere es convencernos del pecado para que vayamos a Dios, nos arrepintamos y sigamos en constante comunión con Él y nos alejemos de eso que estamos realizando. Pero el enemigo lo que quiere es enfrascarnos en nuestros errores, en las situaciones que estamos cometiendo, en los pecados y llevarnos a una total desesperanza, convenciendo a nuestra mente que ya no puede volver a Dios. La labor de Satanás en esta tierra siempre ha sido la de desfigurar el carácter de Dios ante la humanidad, de modo que nos alejemos de Dios por miedo al castigo que Él nos va a colocar si vamos a Él. Y esa es una de las mejores estrategias que utiliza el enemigo para apartarnos de Él. Mostrar a Dios como un Dios tirano, como un Dios que no nos va a perdonar, como un Dios rencoroso, posesivo. Así que la mujer que fue insultada, que fue maltratada, que fue arrastrada y que fue llevada hasta ese lugar, en ocasiones nos representa cuando nosotros estamos lejos de Cristo. Y si estuviese nuestra vida en manos de Satanás, ya Él nos las hubiese quitado, porque Él desde el principio ha sido un homicida, que no permaneció en la verdad porque no hay verdad en Él. Eso nos lo dice Juan 44. Pero por la gracia de Dios nuestra vida hoy no está en manos de Satanás y tenemos la oportunidad diariamente de buscar a Dios para que sea Él transformando nuestra vida. Vamos a leer el versículo 6. Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces allí estaba la mujer recibiendo todas esas miradas acusadoras de los escribas, de los fariseos, de esas personas que no tenían misericordia hacia ella. Estaba hundida en la culpabilidad y no se atrevía ni siquiera a mirar a Jesús, porque ella sabía que de Jesús dependía si ella iba a seguir viviendo a partir de ese día. Y miren que el versículo nos dice que los fariseos hacían esta pregunta a Jesús tentándole. Jesús no solamente recibió cuando estuvo aquí en la tierra las tentaciones que tuvo después de su bautismo, cuando fue llevado al desierto, sino que el diablo siempre intentaba que Jesús cayera, que Jesús pecara para que el plan de salvación se viera destruido. Y habían personas que se prestaban para que esto pasara. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, ellos lo que le planteaban era, bueno, si Jesús dice que le apedremos, entonces el amor y la misericordia de Él van a quedar en duda. Pero si dice que no, entonces es porque Él no obedece la ley que Dios le dio a Moisés. Pero Jesús siempre prioriza la salvación de las personas. Y esta no fue la excepción. Él también priorizó la salvación de esta mujer. Así que Él se inclinó hacia el suelo y empezó a escribir con el dedo. El deseado de todas las gentes, en la página 425, dice lo siguiente: ¿qué escribía Jesús? Impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza.
Entonces Jesús lo que estaba escribiendo en la tierra eran los pecados de todas esas personas que estaban acusando a aquella mujer. ¿Qué escena más potente, cierto, la que presentaron en ese momento? Y vamos a leer el versículo 7, lo que dice Jesús. Y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecados, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién podría atreverse a arrojar una piedra a aquella mujer si ya Jesús había escrito todos los pecados en tierra? Ya ninguno de ellos tenía justificación para acusar a aquella mujer. Y muchas veces nosotros actuamos como los fariseos y como los escribas. Lo que hacemos es juzgar a las personas por la impresión que tenemos de ellas en la primera vez que las conocemos, por de pronto su ocupación o la forma en cómo se visten, pero sin conocer su historia lo que hacemos es juzgarlas. Y debemos pedirle a Jesús que transforme nuestro corazón y que nos quite eso de andar criticando y juzgando a las demás personas. Por eso, las palabras de Jesús en algún momento de su vida fueron: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Eso está en Mateo 7, 1 y 2. Entonces, nosotros como cristianos debemos ser ejemplo para las personas, sin juzgarlas, sin rechazarlas, sin importar cuáles sean los errores que esa persona ha cometido. Y nuestra condición pecaminosa nos indica a nosotros que todos somos iguales. La Biblia dice que todos somos pecadores, y como todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no tenemos una estatura moral para juzgar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. La actitud de la turba liderada por los fariseos y escribas estaba siendo empujada por los instintos destructivos del enemigo de Dios. Ojalá nosotros no caigamos en esa situación de dejarnos llevar por las tentaciones del enemigo y juzgar y rechazar a las demás personas. Vamos a leer los últimos versículos del 8 al 11. Y dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y vemos que las palabras de Jesús están acordes a la misión que Él vino a cumplir a esta tierra, porque Dios envió a su Hijo no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino a esta tierra para que nosotros también seamos salvos. Pero no solamente es lo que Jesús hizo, sino lo que cada uno de nosotros debe hacer diariamente. Jesús vino a convivir con nosotros con la suprema misión de dar a conocer el carácter maravilloso de un Dios misericordioso, amante y perdonador. El deseo de todas las gentes, en la página 426, miren lo que dice: Cristo fue para ella, para la mujer, el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que el de sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual, que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. Qué bonito, ¿cierto? Cuando esa mujer fue perdonada por Dios, ella sintió
paz. Y hoy Dios también quiere perdonarnos a cada uno de nosotros. Pero para que Dios nos perdone, nosotros debemos estar arrepentidos. Jesús no desconoce los pecados de la mujer. Él sabía cuáles eran, y no solamente si de pronto había cometido adulterio, sino que había cometido otros más. Jesús le dice, vete y no peques más. Cuando nosotros cometemos pecados, lo que estamos haciendo es construyendo una muralla que cada día nos separa de Dios. Y cuando seguimos cometiendo, estas murallas crecen más y más. Pero lo maravilloso de todo es que a pesar de los pecados que nosotros cometamos, Dios nunca va a dejar de amarnos. Su amor hacia nosotros nunca va a cambiar. Así como el hijo pródigo se fue de su casa y el padre seguía esperándolo y no importa las cosas que él estaba haciendo, así Dios nos espera a cada uno de nosotros con los brazos abiertos para otorgarnos su perdón. Y su perdón es eterno hacia cada uno de nosotros y se extiende de la forma en que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Él tiene una fuente de perdón y sanidad para nuestras vidas. Vamos a buscar Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es en la muerte de Jesús en donde nosotros encontramos una nueva vida. Es un sacrificio por nosotros y es el que podremos vivir eternamente. Debemos nosotros prepararnos para ese día, pedirle perdón a Dios para que ese día no nos tome por sorpresa y poder vivir con Jesús. Entonces, imaginémonos a esta mujer saliendo de ese lugar con paz en su rostro. Yo me imagino la sonrisa que ella tenía y esa paz que ella tenía, esa sonrisa, esa felicidad y agradecimientos a Dios, nosotros también lo podemos tener hoy, porque Dios a nosotros todos los días nos ofrece su perdón. El Salvador del mundo le había liberado de sus pecados y también de una muerte segura. Pero nosotros, para experimentar lo mismo que experimentó esta mujer, debemos acercarnos a Jesús tal y como estamos y confesar nuestros pecados, arrepentirnos y allí entonces Dios los va a perdonar. La Biblia dice que para materializar esa experiencia de perdón y nueva vida, debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Y el bautismo simboliza eso, que cuando nosotros somos sumergidos, quedan en el agua todos esos pecados y entonces nacemos con una nueva vida. Pero a veces nosotros en esta nueva vida también cometemos errores, cometemos pecados. Pero Jesús nos invita a que cada día lo busquemos, le pidamos perdón y que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y Dios no es como nosotros nos hacen algo y perdonamos y nos seguimos acordando del daño que esa persona nos hizo. Pero en Miqueas dice que Dios no se acuerda más de ellos, sino que los echa al fondo del mar. Entonces hoy aprendimos acerca del perdón, los beneficios que este trae para nuestra salud, no solamente física, sino también emocional, social, espiritual. Hoy aprendimos que no debemos juzgar a las personas porque de pronto el trabajo que tienen o la forma en cómo la vemos por primera vez. Y también aprendimos que Dios nos perdona sin importar cuáles son los pecados que nosotros hayamos cometido. La mujer de la historia nos muestra que Dios no tiene límites para perdonar pecados y que nosotros debemos recibir esa bendición todos los días. Jesús hoy nos dice, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos en esta noche quieren recibir el perdón de Dios? Amén. Entonces debemos arrepentirnos todos los días y pedirle perdón a Dios para que perdone nuestros pecados. Que Dios los bendiga.